Y hay tres palabras que están en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, que hablan de las pérdidas, de las personas que se pierden y de las personas que se dan cuenta cuando están perdidas. Pero el Señor las pone en parábolas para poder comenzar a explicar ciertos tipos de personas, pero como sobre todas las cosas, nuestro Padre que está en el cielo, cómo nos mira. Y la primera parábola, él cuenta la parábola de una oveja perdida. Y dice así, San Lucas, capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Es interesante ya solamente el planteo de cómo comienza este párrafo. Lucas le escribía a los griegos. Lucas era médico y escribía a los griegos. Pero ella califica pecadores. Ella califica personas que estaban en pecado. Pero ¿qué son las personas que necesitaban de qué? De Jesús. Necesitaban del perdón. Publicanos, los publicanos eran aquellos que normalmente estaban en contra de los judíos o que cobraban para los judíos, para el Estado de Roma, sacándole dinero a los judíos, y a los gentiles, a todos aquellos que no eran judíos. Lucas los clasifica así y dice que los fariseos, los sacerdotes del templo, se enojaban porque Jesús estaba al lado de los que le necesitaban. Aquí ya hay una enseñanza. Jesús vino a esto, vino a libertar a los pecadores, vino a sanar a los enfermos, no vino a predicar a los que estaban cómodos. El Evangelio es incómodo. El Evangelio es algo que transmite situaciones y fortalezas en la vida a las personas que están en su momento de mayor debilidad. Hace unos días visitaba a Silvia, seguramente cuando escuche este audio se va a traer a memoria todo lo que hablamos, y ella me contaba cómo quería que todo el mundo estuviera bien, y en realidad muchas veces nosotros no somos ni más buenos que Dios, ni los encargados de cargar con el peso del mundo, sino solamente de tratar de que las personas alrededor nuestro conozcan a Dios. Porque el que hace la obra es Dios, es el Espíritu Santo. Y sigue diciendo esta parábola. Entonces Jesús, él habla de Jesús, les refirió esta parábola diciendo, con una pregunta empieza: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la oveja que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Miren, esto de la oveja representa muchas veces a las personas que se pierden. Y como esa ovejita se dio cuenta que estaba perdida, pero ¿qué pasa? No sabía cómo volver. Y muchas veces nos encontramos con gente que conoce del Evangelio, conoce de Dios, que se apartó del camino, que sabe que se perdió, pero dice: no, yo he pecado tanto, ¿cómo voy a volver? No sé cómo volver. A veces prefieren hasta no volver a la iglesia, no volver a acercarse al Señor, pero miren esta reflexión. Dice que el pastor, cuando la encontró, la cargó entre sus hombros. Así hace Dios con nosotros. Él carga con nuestras faltas, con nuestros pecados. Cuando Él sale a buscarnos, Él carga con todas aquellas culpas que la gente tiene, con todas aquellas situaciones que nos alejaron del Señor, la angustia, la pérdida, una enfermedad, como vamos a ver más adelante. No es hasta vivir la vida loca como le pasó a este muchacho que vamos a ver más adelante. Y la pone sobre sus hombros, y al llegar a su casa, dice la palabra, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, o sea, alégrense junto conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Os digo que, y ahí aclara qué quiere decir con esto de la oveja perdida. Dice Jesús, les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Esa oveja que se descarrió, esa persona, ese tipo de personas que se alejaron de Dios, que creen que no pueden volver a Dios porque están en pecado, porque están viviendo en concubinato, porque están atrapados por el alcohol, por la droga, por cosas de la vida. Dios dice, si ustedes se arrepienten, primero yo los voy a buscar, voy a cargar con sus pecados, y si se arrepienten, en los cielos va a haber tanta o más fiesta que ustedes no se pueden explicar. El gozo que es para Dios cuando ese pecador se arrepiente. Y acá vamos a ver un tipo de forma. Dios trata a esas personas como una oveja, pero más adelante se refiere a otra parábola, la parábola de la moneda perdida. Y vuelve a comenzar con una pregunta. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? El dracma era una moneda que más o menos representaba un salario. O sea que esta mujer tenía guardado 10 salarios. Si se pierde un dracma, una moneda que representaba un salario, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos, o sea, alégrense conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y vuelve a comparar Jesús una dracma. Un dracma era una moneda. Muchos dicen que esa moneda estaba en una especie de collar que tenía esta mujer. Pero vuelve a decir, hay personas que son muy valiosas, pero se pierden. Se pierden y ahí no las tipifica más que, sí, tienen mucho valor, pero se pierden. Y qué bueno que haya personas que busquen a esas otras personas tan valiosas para Dios, que se pierden, que tienen tanto valor y que se gozan. Y fíjense que acá ya no solamente dicen los cielos, sino los ángeles también se van a gozar cuando un pecador se arrepiente. Él usa la figura del arrepentimiento, pero en realidad una moneda no se puede arrepentir. Una oveja no se puede arrepentir. Pero ¿por qué usa el arrepentimiento? ¿Se acuerdan lo que había predicado Juan el Bautista? Juan el Bautista predicó sobre el bautismo de arrepentimiento. Se arrepintió porque el reino de los cielos ha llegado. No va a llegar, no es que va a haber, no, ha llegado. Y Jesús vino a completar la obra que Juan el Bautista había anunciado. Que si nos arrepentimos de nuestros pecados, de habernos alejado de Dios, fíjense que acá pone el alejarse de Dios, el alejarse de la iglesia, el no congregarse como un pecado. Y lo pone a nivel de arrepentirse y volver. ¿A dónde? A la casa de Dios y buscar su palabra. Y en el mismo Evangelio, en el mismo capítulo 15 del Evangelio de Lucas, termina estas 3 parábolas con una de las parábolas que mucha gente la ha predicado, que es muy conocida por todos, y es la parábola del hijo pródigo. Es más, la Iglesia Cita con la Biblia ha hecho una película del hijo pródigo, muy linda, protagonizada por Martínez, ¿no es? Sí, Martínez. Y la verdad que es muy linda porque esta parábola ya no es sobre una ovejita, ni sobre una cosa de gran valor, sino es sobre un padre y sus hijos, sobre cómo es Dios, nuestro Padre, para aquellos que ya somos hijos. Porque antes el Señor tipificó,
que hay ovejitas, personas que se pierden, personas valiosas, pero no las tipificó como hija o como hijos. Una moneda o una oveja, no dijo hijos, pero ahora cambia el significado de la parábola y de la enseñanza y dice nuestro Padre. Él ya dice Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y fue lo primero que Jesús vino a cambiar cuando sus discípulos le dijeron: Señor, ¿cómo tenemos que orar? En el Antiguo Testamento, y así todavía el día de hoy siguen orando los judíos hoy ya primero, en los primeros años, el pueblo de Israel tenía miedo de pronunciar el nombre de Dios. Ese suspiro que era Dios. Tal es así que no existían las vocales para el hebreo antiguo. Entonces, Elohim, Yahweh, Rafa, eran los nombres que le daban a Dios para no nombrarlo en forma directa. El Todopoderoso, Jehová. Jehová es la traducción de todos estos nombres en griego. Pero Jesús dice, cuando nos enseña a orar, nos dice: Padre nuestro. Yo he venido como hijo para que todo aquel que cree en mí pueda ser llamado hijo y ciudadanos del reino. Y fíjense ya como un padre trata a un hijo. Dice que nosotros, siendo humanos e imperfectos, damos a nuestros hijos más de lo que podemos darle, inclusive más de lo que piden. ¿Cuánto más nos dará nuestro Padre que está en el cielo? Y la parábola del hijo pródigo comienza así. Jesús relata una historia. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un padre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió, y acá fíjense que no dice y le dio, sino y les repartió, porque tenía 2 hijos. Uno le pide la herencia, pero les reparte a los 2. Y yo quiero hablar de qué significaba en aquella época pedirle una herencia a un padre en vida. La herencia es aquello que los hijos heredan, vamos a repetirlo, una vez que el padre o los padres no están, han muerto. Pero este hijo le estaba pidiendo a su padre que se muera para poder quedarse con su herencia. Esta figura no es una figura menor. ¿Y representa el libre albedrío? Sí, lo representa. ¿Qué es el libre albedrío? Es la forma con que nosotros pensamos, es la libertad que Dios nos da para pensar frente a cómo vamos a determinar o actuar en cada situación. Mucha gente dice, libre albedrío es porque yo me puedo ir para cualquier lado. Sí. Pablo dice que todo nos es permitido, pero más todo no nos conviene. No nos conviene hacer de todo. Y muchas veces dice Dios que cuando nosotros hablaba del pecado de desear a la mujer del prójimo, ya con nuestro pensamiento estamos pecando. El libre albedrío es cómo nosotros, con nuestro pensamiento, resolvemos los problemas que vamos a tener. Si lo vamos a resolver tal cual Dios nos lo dijo, o lo vamos a resolver por nuestra cuenta. Ese es el libre albedrío que Dios nos da. Y dice que el padre, por más que no estaba muerto, les repartió la herencia a los 2. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, y así actuó el pecado. Cuando nosotros caemos en pecado, no muchos días después comenzamos a conocer las consecuencias. Y dice, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Esto es como la ovejita que se perdió y se fue lejos, y el dracma que se perdió. No mucho tiempo después, dice. Es que el pecado actúa así. Apenas nosotros comenzamos a pensar mal, a no querernos congregar,
a que, no, pero tengo que orar, pero esto de leer todos los días un versículo bíblico, qué pesado que es esto. Y el pecado, ¿cómo actúa? No mucho tiempo después de esas formas de pensar. No mucho tiempo después de que dejo de congregarme porque ahora vine y le pedí trabajo a Dios y ahora, ¿por qué no venís a la iglesia? Porque tengo mucho trabajo y los domingos descanso. Gente que ha pedido autos y Dios le ha dado autos, casas. Y se apartan porque el pecado en forma inmediata casi actúa sobre la vida de esas personas. Y dice así: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, viviendo la vida loca, como dice la canción. Y cuando todo lo hubo malgastado, la parábola del hijo pródigo también era, pródigo quiere decir malgastador, que gastó mal. Vino una gran hambre en aquella provincia. Cuando yo digo que la Biblia utiliza la comida como un elemento para hacernos reflexionar, porque Jesús estas cosas las explicaba a un pueblo, no solamente judío, sino también los no judíos, cuya formación académica era cero. No había escuela, no había primaria, no había secundaria, no había universidades. Entonces él tenía que hablar en cosas tan simples, pero que pudieran ser entendidas. Y así todo, había misterios en la simplicidad de las cosas, que no a todos les es revelado. Y usó el hambre. Fíjense que usa el hambre para decir lo siguiente. Ese hambre al que nombra esta parábola es la falta de palabra. Dice, un gran hambre en aquella provincia. Miren, yo le voy a decir una de las cosas que siempre digo que a mí me tienen temeroso de Dios. Es que este hambre por conocer la palabra de Dios me lo quite, o que me quite la posibilidad de entender la palabra. Los pastores siempre queremos estudiar y que la palabra del Señor se nos revele. Y a veces Dios hace esto. Cuando dice que hay hambre, Él nos quita esa palabra o esa cosa que hace que a nosotros nos motive permanentemente a estudiar. Y esa es una de las cosas, Señor, por favor, que nunca me falte tu palabra. Que siempre tenga una palabra para ayudar a otro. Siempre tengo una palabra, no solamente para alimentarme en mi espíritu, sino para alimentar mi casa, mi familia, la gente que se congrega con nosotros, por la gente que oramos. Y Dios dice que comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apaciente cerdos. Esta parábola del hijo que malgasta y esta oportunidad que tiene este muchacho de gastarse toda la plata, yo me imagino cuando salió de su tierra, de la casa de su padre, le tienen que haber dicho un par de amigos: che, vos sabés que tengo plata, vámonos para allá, vámonos a Carlos Paz, vámonos a Río de Janeiro, vámonos al casino, vámonos tengo plata, vamos. Y bueno, comenzaron a vivir la vida loca. Pero acá, y aunque la Biblia no lo señala, este muchacho quedó solo. Y cuando las cosas van bien y cuando uno tiene plata, siempre está rodeado de amigos. Pero cuando uno está en la mala, está solo. Se gastó todo lo que tenía. ¿Y los amigos? Y los que con él se gozaron cuando él vivía la vida loca y cuando él vivía perdidamente, quedó solo. Tanto que tuve que ir a buscar a alguien de ahí y decirle: por favor, necesito trabajo para poder comer. Y él dice que lo envió una de esas personas a su hacienda para que apacentara a los cerdos, para que cuidara chancho. Y deseaba llenar su vientre, y vuelve a haber comida en medio, de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie
le daba. O sea, él ni siquiera era el encargado de darle de comer a los cerdos, el encargado era otro. Y ni siquiera algarroba le daban. Y volviendo en sí, y ahí está la mayor de las reflexiones que una persona puede tener. Esto del libre albedrío, de pensar mal y hacer todo esto que hizo este muchacho, también Dios nos da la posibilidad de volver en sí, de decir, ay Señor, ¿dónde estoy? Señor, estoy sumergido en el alcohol, en la droga, en los vicios, en la pornografía, porque hay cosas que empiezan pero no tienen límite. Señor, me aparté de vos, Señor, me olvidé de adorarte, Señor, me olvidé de cantar una canción para alegrarme, para gozarme con vos, para alabarte. Pero hay un momento en la vida de las personas que vuelven en sí. Señor, ¿qué hice? ¿Por qué me aparté tanto de vos? ¿Por qué permití que este dolor o que esta enfermedad me tirara a la cama y me apartara? Mire, yo no veía las horas de pararme acá nuevamente, que si bien grabamos 2 reuniones, ustedes no saben el nivel de tos que tenía, por eso hablé casi que lo justo y necesario, pero la alegría de volvernos a juntar, de volver a leer los evangelios y volver a predicar, es algo que llena y paga el precio de todas las cosas que a uno le pasan en la vida. Y este muchacho dice, volvió en sí. Y empezó a pensar y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. El hambre, la falta de pan, la falta de alimento. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Fíjense que ahí cuando dice y me levantaré, es porque el pecado lo había postrado, las tinieblas lo habían aplastado. Las tinieblas lo tenían mendigando hasta comida de los chanchos, algarroba de los chanchos. Lo tenían tirado, sucio, sin plata, sin todo aquello que se gastó, porque él creyó que con ese dinero iba a vivir toda una vida desenfrenada, no vio el futuro, no vio lo que podía pasar si él perdía todo. Él creyó que siempre iba a tener, que siempre le iba a alcanzar. Yo doy como testimonio una vez que nosotros en nuestra empresa siempre pensé que yo iba a tener mucho trabajo. De hecho, siempre lo tuve. Pero llegó un momento en donde un día el gerente del banco me dice, 8 de la mañana me llama, el banco abría a las 8:30, me dice, tenés que traerme toda la carpeta de todas las escrituras de tus propiedades y todo, porque va a entrar mucho dinero en tu cuenta y tenés la carpeta vencida. Me acuerdo, llegué a la empresa ese día, todas las chicas las puse a trabajar. Y yo sabía el dinero que iba a entrar y sabía que en mi cuenta no había esa cantidad. Y muchas veces yo pensé que iba a quedar como este hijo pródigo, viviendo bajo un puente, porque era mucha la cantidad que habíamos gastado, no mal gastado, pero sí gastado, y comenzó a cortarse la cadena de pagos. No nos pagaban los trabajos que habíamos hecho. Y me acuerdo cuando le pedí al gerente del banco que me atendiera fuera de hora, ya el banco había cerrado, y yo iba desesperado al banco con todas las carpetas, con todas las cosas, y siento la voz del Señor que me dice, ¿por qué crees eso si yo nada te saqué? Nada has perdido, me dice. Y yo miré así, tenía la escritura de todas las propiedades, los títulos de todos los vehículos, los camiones, la boca. Y ahí entendí que hay cosas que las había resuelto por mis propias fuerzas y no había
hecho las cosas conforme a como Dios quería. Y Dios me trató no como a una oveja, ni como a un dracma. Me trató como un padre trata a un hijo. Yo pensé que iba casi como este hijo a tener que comer algarroba de los cerdos. Pero dijo Dios, yo nada te toqué. Entonces, ¿cómo nosotros no alabar a Dios? ¿Cómo no saber cuando alguien pierde? Porque Dios nos hizo pasar por ahí. Dios no solamente nos hizo perder muchas cosas, sino también Dios nos dio muchas cosas. Y hoy la tranquilidad de ser un profesional senior en lo que hacemos y poderle enseñar a mucha gente, no solamente en la parte profesional, sino también en la palabra, porque nos pusimos a estudiar la palabra de Dios para poderle enseñar. Pero en la actividad, en lo que yo hago, Esther se ríe porque recibo llamadas de agrimensores, de ingenieros, de arquitectos, de mucha gente que dice, antes de hacer algo te quiero consultar a vos. No podemos avanzar si no te consultamos. Soy consultor de un montón de empresas y de un montón de profesionales y a donde Dios nos ha puesto para liderar, sin que yo quisiera liderar. Los demás nos ponen en lugares de liderazgo porque dicen, nosotros necesitamos saber qué opinás, dice la gente. La gente habla así. En realidad dice, yo lo voy a traducir a como el reino lo traduce. Necesitamos de la sabiduría que Dios pone en tu mente para poder tratar este tema. Porque yo no soy sabio, el sabio es Dios. Yo no soy el fuerte es Dios. Yo no tengo nada, el que lo tiene es Dios. Y esto de no tener nada, que los pastores siempre lo tenemos que aclarar, es porque cuando yo comienzo con gente que viene del catolicismo, ellos no vienen alejados de Dios, no vienen peleados con Dios, no viene por ahí la cosa. Y ellos cuando me hablan y me cuentan y me dicen, yo no creo más en los curas. Digo, pero ¿quién te enseñó a creer en un cura? Yo no creo más en estos tipos y en él. Claro, es que se ve que hay personas que creen en personas y se olvidan de Dios. Por eso muchas veces las personas que vienen del catolicismo permanentemente tenemos que aclarar, y esto lo aclaro muchas veces, ustedes lo han escuchado muchas veces, que los pastores no tenemos nada, pero a quien le enseñaron a adorar una virgencita o un santito, cuando deja de adorarlo, enseguida quiere adorar a otra cosa, y nos pone a los pastores ahí, y no es así. Saben quién está y siempre va a estar, y que nunca les va a hacer que falte nada, eso es Dios. Todos los demás somos seres humanos, que nos enfermamos, que tenemos nuestras situaciones para resolver. Y acá, siguiendo con la parábola, dice que volvió en sí y él había pensado algo, decirle a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y vamos a ver qué pasa. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a un jornalero. Y levantándose, o sea, había estado postrado, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre. O sea, así hace Dios. Usted sabe una cosa, Dios nos está esperando. A todos aquellos que se han apartado, que se han alejado, que la vida los ha postrado, que les ha hecho pasar situaciones de pérdidas, Dios los está esperando. Y fíjense que miren lo que hace el Padre. Dice que aún estando lejos, el Padre lo vio. Y actuó como actúa Dios. Y fue movido a misericordia. Y el Padre corrió y se echó sobre el cuello de su hijo y lo besó. Nada de, ¿viste? Yo te dije, ¿para qué te vas? Nada de, ¿para qué te llevaste todo lo que tenías? Mirá, te gastaste todo lo que te di. Y mirá cómo estás vestido, estás sucio, con olor a cerdos.
con olor a podrido. Nada, nada. Dice que cuando volvemos al Evangelio, Dios no se acuerda de nuestros pecados. Dios no nos elige por lo que éramos. Dios nos elige por lo que vamos a hacer en su reino. Y muchas veces esto de cuestionar a nuestros hijos, a las personas de la iglesia, mirá, este dejó de venir, mirá, esta dejó de venir, mirá que... Y Dios nos cuestiona. ¿Qué hacemos los pastores? Los animamos a que no se pierdan, a que tarde o temprano, con lazos de amor, el Señor los va a traer a su reino. De eso que estamos seguros. Seguro que con lazos de amor, el Señor, movido a misericordia, como dice acá, va a salir al encuentro de todos aquellos que en algún momento se alejaron. Él los va a abrazar, se va a arrojar sobre ustedes y los va a besar. Así, los va a besar. Y así hace Dios con todas aquellas personas que Él eligió como sus hijos. Y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí viene Dios. A mí me encantan los pero de Dios. Pero Dios, y acá dice, pero el Padre dijo a sus siervos: sacate el mejor vestido y vestirle, y poned el anillo en su mano y calzarlo en sus pies. Dios te da nueva vestidura, nuevos calzados para que comiences a caminar un nuevo tiempo en el reino de los cielos. Porque este reino no funciona como el reino de los seres humanos, a donde aquel que tuvo algún problema tiene una consecuencia y seguramente es condenado. El reino de los cielos funciona de esta manera, con un Padre misericordioso. Hoy nosotros tenemos que entender que podemos vivir en Córdoba, y si nos vamos o nos toca irnos a vivir a otro lugar, a una provincia o a otro país como Sao Paulo, Río de Janeiro, en Uruguay, en Montevideo o en Santiago de Chile, las leyes que acá nos rigen no son las mismas de allá. Así es el reino de los cielos. Las leyes del reino de los cielos están munidas de misericordia. No están munidas de castigo. No están munidas de reproches. Viste, te dije que no te fuera. Viste, ¿para qué te vas? Viste, ¿para qué te alejas de mí? No. Dios es amor. De un amor tan grande y tan infinito que posiblemente no nos alcance la vida para entenderlo. Pero Dios lo dejó escrito no solamente en estas parábolas, sino en todas aquellas parábolas que solamente si creemos, si creyeras que Dios te ama, que nunca te dejó de amar, que jamás, a pesar de habernos alejado, a pesar de haber caído en la trampa del enemigo, del vicio, del alcohol, de la droga, de la pornografía, del alejarnos, del no poder orar, de dejar de orar. A veces solamente nos alejamos de Dios cuando dejamos de orar. Dios en amor nos vuelve a abrazar, nos da nueva vestidura, nos pone un anillo. Eso representa volver a darnos poder. El anillo en la antigüedad representaba el poder de la familia, la identificación con una familia, tanto que los contratos se sellaban y se lacraban con un anillo. Y nos da calzados nuevos para que comencemos a andar un nuevo tiempo. Y dice: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y acá, fíjense que es el tratamiento de un padre con su hijo perdido. ¿Se acuerdan lo que Jesús le enseñó con la parábola de la oveja y del dracma? Que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hasta los ángeles hacen fiesta cuando encontramos lo valioso que hemos perdido. Y un padre, cuando volvemos como hijos del reino de Dios a ser abrazados por nuestro Padre hace fiesta. Acá la fiesta lo organizó Dios para su hijo.
Pero fíjense que pasó algo. La parábola del hijo pródigo termina muy linda, porque más adelante dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Se acuerdan que él también recibió su herencia? Porque cuando el padre repartió los bienes, dice, y repartió los bienes, tanto al hijo menor como al hijo mayor, que aunque no le pidió anticipo de herencia, el hijo mayor lo mismo recibió sus bienes. Pero fíjense cómo reacciona acá. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, no eran los bienes del padre, eran los bienes que le correspondían al hijo. Pero él comenzó haciendo todo esto sobre una mentira. Has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. A pesar de la herencia que ya te di, todo lo que a mí me quedó también sigue siendo tuyo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En la iglesia esto es muy común, en la familia esto es muy común, que la envidia. Yo hace poquito enseñaba que muchas personas vienen aquí y cuando comienzan a contarnos sus problemas, vemos que no han detectado un espíritu que hay en la familia y que muchas veces hay en la iglesia, que es la envidia. Este es un tipo de iglesia. Una iglesia del que nunca se apartó, siempre siguió las reglas de la iglesia y él se cree con más derecho que otro. Eso es lo que dice el hijo mayor. Yo debería tener más derecho que que se gastó todo lo que le diste. Pero a él también le dieron. Y la verdad que siempre pudo haber matado el becerro gordo, pudo haber hecho fiesta, pero no la hizo. Pero movido a envidia de lo que el hijo menor había causado en el padre, que era hacer una fiesta, nunca se alegró de que su hermano que estaba muerto había vuelto en vida. Nunca se alegró de que su hermano que se había ido regresó. Nunca se alegró de que iba a volver a estar en su vida con su hermano que antes estaba perdido. Solamente pensó en él. Y así hace la gente. Mucha gente solamente piensa en ellos. Piensa en que, bueno, primero me salvo yo, segundo yo. Y eso no significa que nosotros tengamos que siempre tratar de pensar que primero se salve otro, no. El reino de los cielos es muy claro. Y hasta podríamos decir que la teología o que la psicología de hoy dice que primero tenemos que estar bien nosotros para que el resto de las personas estén bien alrededor nuestro. Acá Dios está diciendo exactamente lo mismo. Si vos siempre pudiste estar bien, ¿por qué ahora no festejas que tu hermano también está bien? El hijo mayor representa una parte oscura de la vida de las familias, de la vida de la iglesia, que es no disfrutar de que hay un hermano, de que hay un familiar que ha conocido el reino de los cielos y que en el reino de los cielos se ha hecho fiesta porque un pecador se ha arrepentido.
¿Saben cuántas veces me dice la gente, pero qué, ese, pero si ese, o esa, y juzgan a las personas por lo que fueron, por lo que gastaron, por lo que se perdieron, pero no por lo que Dios va a hacer. ¿Cuál es la obligación de la iglesia, de los hermanos en la fe y sobre todo la de un pastor? No juzgar a las personas, no juzgar a aquel que vivió la vida loca y se perdió y se arrepintió, porque ni Dios la juzga. Cuando se arrepiente, ¿saben lo que hay? Fiesta en los cielos. Entonces nosotros los seres humanos, ¿cómo vamos a juzgar ese prototipo del hermano mayor? No alegrarnos de aquel que se arrepintió y conoció al Señor. Miren, yo saben la cantidad de veces que me han confrontado con que, pero vos pastor, es más, hay otro amigo pastor que ha sido, miren, casi el ejemplo de este hijo malgastador. Y comenzó a pastorear en una iglesia. De paso le mando un abrazo enorme al pastor Daniel Córdoba, porque él sabe todo lo que yo lo quiero, y todas las veces que celebré cuando me enteré, no solamente que él había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, sino que es un evangelista. Miren, yo he conocido gente que muchas veces se escondió una palabra para no hablar de Dios por la duda, pasar a vergüenza. Porque hay hermanos en la iglesia que creen que van a pasar vergüenza si hablan de Dios. Pero este no es el lugar para hablar de Dios. Este Daniel le habla de Dios hasta las piedras. Y me encanta porque es un evangelista. Y uno dice, pero si este era el Daniel que tal cosa antes, sí, ese era el Daniel. Pero si este tal cosa, sí. Pero ahora está en Dios. Y Dios se regocijó, lo abrazó, le dio nueva vestidura, nuevo calzado y un anillo con poder para poder hablar su palabra, porque hay que tener poder de Dios para poder predicar una palabra, para que llegue al corazón de la gente y la gente se convierta. Este Daniel es todo esto del hijo pródigo. Por eso lo amo en Cristo, le mando un beso grande. Y ya para terminar, nosotros siempre oramos por una serie de personas y por una serie de situaciones que nos han pedido, por haber podido compartir el Evangelio del Reino de los Cielos. Señor, gracias, porque sabemos que esta palabra ha bendecido a muchas personas, que esta palabra, Señor, va a traer paz, alivio y arrepentimiento en todos aquellos, Señor, que creen que no pueden volver porque en la vida le ha ido mal, que creen que porque han perdido todo, Señor, no pueden acercarse a ti, pero jamás estuviste interesado en lo que tienen. Señor, tú eres un Dios que no tiene interés por lo que las personas tienen, ni por su billetera, ni por su auto, ni por su casa. Señor, a ti te interesa el corazón de las personas. Que mis hermanos hoy puedan escuchar esta palabra y entender que con un corazón sincero Dios nos está esperando, que cuando regresemos Él va a salir a nuestro encuentro, va a correr, va a ser munido a misericordia, nos va a abrazar, nos va a besar y nos va a dar nuevas vestiduras, nuevos calzados y el poder de predicar el Evangelio. Señor, te damos gracias por esta palabra y hoy te rogamos, Señor, para que todos nuestros hijos y nuestros nietos puedan irles muy, pero muy bien en sus estudios, en la facultad, con sus exámenes, en las escuelas técnicas, en las escuelas secundarias, en las primarias, Señor, que puedan completar toda la tarea, que se acostumbren a cómo es el sistema educativo, Señor, que ellos puedan entender cómo pueden educarse mejor, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú los vas a acompañar
Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy volvemos a poner delante de ti, Señor, la vida de Nelly, la vida de Jerónimo, la vida de Esther, su casa, su familia y mi propia vida, Señor. Y la vida de Bruno, Pablo, Damián, Jaime, Alejandra Dai, Roque del Valle Dai, Señor. Guarda esta familia, sana, Señor, sus vidas, cuida su trabajo, Señor, y dale un tiempo de gozo. Señor, para que nuestros hermanos en la fe, en donde estén, esta semana puedan firmar contratos de nuevos negocios, que todo trámite que se pueda estar dando en tribunales, juicios y herencias salgan a su favor. Señor, te pedimos por esta ciudad, por este barrio, por esta ciudad, por la provincia de Córdoba, la provincia de Jujuy, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Chubut en Argentina, donde hay hermanos nuestros mirándonos. Señor, y te damos gracias por todo nuestro país, que este tiempo sea un tiempo de bendición y avance en el reino de los cielos. Señor, gracias te doy por la vida de Joel Ibarra, Lucas Machado, Facundo Escudero y Pablo Hernán Botegoni. Señor, que ellos se arrepientan y vuelvan al reino de los cielos. Señor, con lazos de amor, tráelos nuevamente a tu reino. Gracias te damos por la vida de Isabel Pacheco, César Fuentes, Virginia Alicia Pulido. Señor, y por los niños, por los que hemos estado orando, para que tengan salud, para que les vaya muy bien en su escuela, por la vida de Emilia Gómez, Elian Toledo, Lucas Valentín Toledo, Bautista, Martina, Máximo, Mateo e Isaías. Señor, gracias te damos por la vida de Alfredo Lewis, Lidia Agüero, Cristina González, Ana Karina Simone y su amiga, Señor, para que ellos sanen su cáncer. Ahora quítales todo dolor, toda angustia, Señor, sana su cáncer. Te pedimos por la vida de Amalia, Señor, para que tú la sanes, para que todos estos medicamentos que está tomando, Señor, deje prontamente de tomar medicamentos para retomar su vida normal sin ningún tipo de dolor ni angustia. Oramos por sus hijos, por Maribel, por Rafael, por Nieves, por Luciano. Señor, te damos gracias por la vida de Silvia Escabone. Y aunque algunos análisis no hayan salido bien, sabemos que todos los análisis van a salir bien. Por ella y por su hija, por Verónica Botegoni, te damos gracias, papá. También te damos gracias por la vida de Miguel Morales, Valentín Morales y Marila Ortiz, para que sus hijos, su casa y su familia estén guardados en el Espíritu. Gracias, Señor, por la vida de Antonia Zampardo, de Gustavo Ariel Barrenuevo, de Carlos Fernando Bardina, Hugo Vilches, Fernando Andrade, Pablo y Francisco Jiménez, Señor, para que ellos encuentren el rumbo en los negocios que nos han solicitado. Padre, gracias te damos por la vida de Ana María Arrieta, Claudio Mauricio Lafer, Viviana Sobra y Jorge Moreno, Señor. Bendice sus casas, su familia, Señor, bendice su matrimonio y su unión. Gracias, Señor, te damos por todas aquellas personas que están descansando a tu lado. Señor, bendícelos y trae paz y consuelo a sus familiares. Señor, bendice la voz de los mártires, esta institución, Señor, a donde está llevando tu palabra en los lugares más inhóspitos de la tierra y a donde el Evangelio todavía ha resistido. Y como decimos permanentemente las palabras de Abraham, renovamos nuestra esperanza contra esperanza, sabiendo que tu bendición, Señor, siempre llega a tiempo y no va a tardar. Gracias te damos por el día de hoy, por habernos bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, y permitirnos habitar en tu presencia, morar bajo tu sombra y tu abrigo, y que en esta semana, Señor, podamos caminar en Cristo para poder llevar adelante un día más, el avance del reino de los cielos en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.